buenos días a todos. Mi nombre es Martín Polo, estratega en jefe de Cohen Aliados Financieros, y les doy la bienvenida a esta nueva edición del One on One. Esta vez nos acompaña un amigo de la casa, Daniel Artana. Varios de ustedes seguramente ya lo conocen porque todos los años nos viene acompañando y siempre es un buen termómetro para ver qué nos depara, digamos, cómo podemos leer la economía del último año y ver, obviamente, lo que más nos interesa son las perspectivas. Así que gracias por participar, Daniel. Un gustazo tenerte acá, otro de los lujos que me puedo dar acá en Cohen, así que bienvenido nuevamente. Gracias, Martín. Buen día a todos. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto. Así que, bueno, si les parece, empiezo con una pequeña Bueno, introducción y después vamos al lío. perfecto, Daniel. Vamos a empezar una primera etapa. Daniel nos va a comentar, estamos ya cumpliendo casi 100 días, no sé si ya pasaron los 100 días, pero bueno, podemos titularlo como los primeros 100 días de Milei. Estamos un poquito más tranquilos de lo que estábamos allá por diciembre y seguramente con menos incertidumbre de la que nos marcaba Daniel hace un año cuando también nos visitó. Así que bueno, vamos a hacer un repaso, tratar de recorrer este arduo camino que fueron estos 3 meses y bueno, ver después entrarle con cuchillo y tenedor a cada una de las variables para ver cómo las podemos ir estimando, ¿no? Bueno, gracias, Martín. El primer punto es, ¿qué es lo que hemos tenido en estos 100 días? Bueno, un programa económico que ha tratado de licuar pesos, y eso ha sido adrede, poner la tasa de política monetaria muy por debajo de la inflación que tenemos. Un intento, un objetivo de recomponer reservas ante una herencia muy complicada en estos dos frentes y un avance en tratar de equilibrar las cuentas fiscales. Todos sabemos que la herencia era muy complicada, reservas netas negativas por 12, 14 mil millones de dólares, un exceso de dinero atrapado en el gran corralón que generan las restricciones cambiarias, lo que se llama en términos técnicos un overhang monetario, y eso obviamente, junto con el faltante de reservas, son las dos caras de la moneda que impide levantar el cepo, porque si uno levanta, ese exceso de dinero se va a querer salir, y si uno no tiene reservas, el salto cambiario, el salto en el tipo de cambio iba a ser muy importante. Y por último, el tema fiscal, que es la madre de todas las batallas, donde el presidente tiene, a mi juicio, el diagnóstico correcto para Argentina, que el problema inflacionario está explicado por la dominancia fiscal, un fisco que tiene déficit y que le da la maquinita porque no tiene otros métodos alternativos para financiar ese déficit, por lo menos en su totalidad. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, una reducción muy importante de los agregados monetarios medidos en porcentaje del PBI. Eso ya venía insinuándose, sobre todo en el dinero transaccional en el gobierno anterior, de la mano de la aceleración de la inflación, pero se ha acelerado. Y de la mano de eso se han reducido los intereses que se pagan sobre los pasivos remunerados del Banco Central, de los 10 puntos del PBI que habla el presidente, que en algún momento, incluso en algún mes, fueron más que eso. Estamos en un nivel del orden de 6, que todavía sigue siendo un número muy alto comparado con lo que era la norma previo al año 2022, que andaba entre 2 y 3 puntos del PBI. La siguiente cuestión es que ha habido una recuperación importante de las reservas, todavía siguen siendo negativas, pero ya en números que se aproximan hacia estar equilibradas. El gobierno va a sobrecumplir, a mi juicio, el objetivo del fondo, que era cerrar el año con alrededor de 1.100 millones de dólares de reservas negativas. Yo creo que eso lo van a tener entre este mes y el mes que viene, aún antes de que se liquide la cosecha gruesa. Pero hay que marcar que en parte eso se ha logrado pateando pagos al exterior. El stock que heredó el gobierno del gobierno anterior de pagos no deseados, o sea, el aumento del stock de la deuda comercial no deseados se intentó arreglar con los BOPREAL, y de hecho en buena medida se ha arreglado con los BOPREAL, pero se ha generado una deuda nueva porque el gobierno ha establecido que para la mayoría de las importaciones se pagan a 25, 50, en 1, 2, 3 y 4 meses, cuatro cuotas iguales en 4 meses. Quiere decir que uno va a tener un pago normal de importaciones recién en el mes de mayo, y mientras tanto se sigue acumulando deuda comercial que nosotros estimamos que va a andar en mayo en alrededor de 10, 12 mil millones de dólares. Esto uno lo puede ver en los datos del balance cambiario del Banco Central. Los pagos de importaciones de bienes en enero de este año fueron 75% más bajos que en enero del año anterior, y los pagos de importaciones de servicio algo más de 50%
alrededor del 50% más bajos. Que sí que hay algo de transitorio y hay una pregunta para adelante, pero eso seguramente lo discutiremos después, es que en la medida que uno quiera levantar el cepo hay que discutir qué se va a hacer con esta nueva versión de aumento en la deuda comercial no deseada por las empresas, a lo cual se suma lo que no ha habido solución para atrás, ni tampoco para lo nuevo, el tema de los dividendos al exterior, que de hecho prácticamente los pagos al exterior son cuasi cero. Han sido cuasi cero durante el gobierno de Alberto Fernández y eso sigue siendo más o menos así, por lo menos con los datos que tenemos de diciembre y enero. Y después está el tema fiscal. En el tema fiscal, la versión original del gobierno, en la primera presentación, el primer PowerPoint del ministro Caputo, se iba a hacer una corrección fiscal de 5 puntos del PBI, 45% de esa corrección fiscal venía por el lado de los ingresos, y alrededor de 2/3 de esa corrección por el lado de los ingresos requería que el Congreso votara aumentos en retenciones, la reversión del impuesto a las ganancias, el blanqueo y la moratoria. Como todos sabemos, la cuestión en el Congreso se empantanó, el presidente decidió retirar el proyecto, ahora están otra vez en una nueva fase de discusión, eso si quieren lo discutiremos después, pero ¿cómo se compensó eso para lograr? Perdón, y el paquete de reformas estructurales también facultaba al presidente actuar por el lado del gasto, por ejemplo, en el tema de los fondos fiduciarios y en otros temas también. Al estar suspendido eso, ¿qué es lo que ha hecho el equipo económico para lograr conseguir este superávit fiscal? Bueno, una mezcla de algún atraso en los pagos, disfrutó de la mejora en los ingresos que generó la devaluación y el aumento en la tasa del impuesto país. Recuerden que los impuestos que recaen sobre el comercio exterior no se comparten con las provincias, así que eso le da al gobierno nacional la posibilidad de seguir manteniendo ingresos. De hecho, en el mes de enero los ingresos del gobierno nacional estuvieron 1% arriba respecto del mismo mes del año anterior. En febrero ya estaban 6% abajo, pero eso es mucho mejor en el caso de las provincias, cuyos ingresos han caído más de 20 puntos medios respecto de la inflación en la comparación interanual. Bueno, entonces, ¿cómo se cerró esto? Además de eso, bueno, apareció la licuadora. Y la licuadora opera sobre un montón de partidas presupuestarias, pero opera fundamentalmente sobre una, que es el principal componente de gasto del gobierno nacional, que son los pagos de jubilaciones y pensiones. Recuerden ustedes que eso en los años inmediatos anteriores promediaban los pagos de jubilaciones en el año algo más de 7 puntos del PBI, producto de que la fórmula corre de atrás al aumento de la nominalidad de la economía. En enero, febrero y marzo los pagos de jubilaciones van a estar en 5 puntos del PBI, incluso algo menos. Quiere decir que ahí ha habido, entre comillas, un ahorro fiscal enorme y esa es la clave de por qué los números fiscales se están dando bien, junto con los dos elementos anteriores también. La licuadora opera además en los salarios del sector público, además ha habido una decisión de cortar transferencias discrecionales a provincias, es más que jubilaciones, pero en términos de cuantitativos, lo de jubilaciones ha sido por lejos lo más importante. Entonces la pregunta es, bueno, por un lado, alcanzar el equilibrio fiscal es obviamente muy importante, por el otro, la pregunta es cuán sostenible es esto. Y ahí hay una cuestión de qué pasa si no se cambia la fórmula previsional. Bueno, el día que baja la inflación, un par de trimestres después uno empieza a devolver lo que la aceleración de la inflación le quitó a los jubilados. Por eso está la discusión de cambiar la fórmula previsional y tratar de evitar esta recuperación en las jubilaciones. O por lo menos que la recuperación no sea plena, no volver a esos 7 puntos y pico del PBI. Y ahí la discusión está si nos quedamos con lo del nivel de diciembre, si es el nivel entre diciembre y enero, dependiendo de la compensación, que es el momento de la compensación por inflación, que sería ahora por IPC. La pregunta es si se compensa la inflación de enero, si se compensa o no. El gobierno está planteando compensar la mitad de la inflación de enero, lo cual dejaría las jubilaciones en el largo plazo en un punto intermedio entre esos 5 y 7 puntos del PBI que hablábamos antes. Ahora, la segunda cuestión es que aun cuando esto se aguante políticamente, la pregunta es si aguanta la situación social, en un contexto donde uno tiene una caída de jubilaciones en términos reales muy marcada, a la cual se ha sumado una caída de salarios, tanto de formales como de informales,
muy marcada, lo cual está detrás de la caída en los indicadores de consumo. Al principio la gente trata de defender su nivel de consumo, eventualmente desahorrando un poco, pero esos ahorros se van agotando y por lo tanto lo que uno tiene por delante es unos meses, yo diría hasta mitad de año, con una caída en actividad económica muy importante. Para cerrar con esta introducción, nosotros creemos que la economía este año va a caer entre 4,5 y 5 puntos, muy fuerte en el primer semestre del año a pesar de la recuperación de la cosecha, con alguna posibilidad de recuperación, que nosotros vemos una recuperación de B corta, y eso si quieren lo elaboro después, y a tono con esta recesión, con una economía, con una política cambiaria que va al 2% mensual, vemos también una caída de la inflación un poco más marcada de lo que ve el consenso. Nosotros estamos proyectando para este año una inflación de alrededor de 175, 177%, que está un poco por debajo de lo que pronostica el promedio de nuestros colegas. Así que con eso, si te parece, Martín, pararía acá para no monopolizar la cuestión y no hacerlo tan aburrido, y vamos a ir y vuelta. Bueno, Daniel, muchas gracias. Perfecto. El primer panorama general. Entre tus tres aristas en cuanto al programa, no nombraste una que parece que no sé, importante, que es uno de los objetivos también era acomodar un poco los precios relativos de la economía y Sí. por eso también teníamos la inflación. ¿Cómo ves ese proceso de acomodamiento de precios relativos? ¿Lo ves como que nos va a dejar un piso alto para el IPC de los próximos meses o crees que ya lo peor ya pasó en esa etapa? Bueno, pasó una parte importante que tiene que ver con las distorsiones que había generado en los precios de las empresas, los controles de precios, porque no se controlaban, no se ponía presión pública sobre los precios de las empresas de todos los bienes, sino de algunos. Esto generaba naturalmente una tendencia, un rebalanceo, ese rebalanceo se corrigió, después estaba el tema del atraso cambiario, el impacto sobre los precios del salto cambiario, bueno, es en parte lo que estamos viviendo ahora. Y quedaba las cuestiones de transporte, en el cual ha habido un aumento importante también, y de tarifas de gas y electricidad, en los cuales hay algo en electricidad, lo de gas aparentemente se ha postergado. Y después está el tema de combustibles, porque una de las cosas que me olvidé de decir, por el cual el gobierno está también reemplazando el paquete fiscal, es que primero dejó que las compañías petroleras fueran moviendo el precio del petróleo a la paridad de exportación. Eso prácticamente, ese proceso no ha culminado, pero se corrigió bastante de la diferencia. Argentina tenía, cuando se fue el gobierno anterior, un precio de venta del barril de petróleo en el mercado doméstico de algo más de $50, cuando el precio internacional neto de retenciones puesto en Puerto Argentino estaba en algo más de 70, había unos $20 de diferencia. Hoy hay una diferencia de alrededor de 5, quizás un poquito más. Se ha cerrado bastante, pero el gobierno no actualizó el impuesto a los combustibles. Eso lo ha empezado a hacer después de que el gobierno anterior decidiera no actualizar el impuesto, así que eso no necesita ley, lo puede hacer por decreto. Falta todavía la actualización del 2023 y lo que va del 2024. Yo creo que ahí y esto me parece que el fondo de la cuestión acá es que queda gas, queda algo de combustibles y queda algo de transporte, pero el gobierno quizás con la política metiendo la cola daría la sensación de que ha puesto en el objetivo de reducción de la inflación por una cuestión política una urgencia mayor de la que tenía hace unas semanas atrás. Y eso obviamente mete un poco de ruido, porque si uno no limpia las cuestiones de precios relativos, no puede lanzar un programa de estabilización. Ya vivimos eso a principio de la gestión del presidente Macri, cuando se lanza un programa de estabilización y quedaban todavía ajustes de precios relativos muy importantes que metían ruido en los índices. Así que creo que lo que podemos tener es un intento del gobierno de bajar más rápido la tasa de inflación, pero que seguramente va a aterrizar en niveles de inflación del orden del 6% mensual. Yo eso lo veo bastante factible en un plazo relativamente corto, digamos, para mediados de año, pero con la dificultad de cómo avanzamos en el plan de estabilización, porque si camino a ese momento todavía no actualizaron las tarifas de gas y no terminaron de actualizar lo que piensan actualizar combustibles y lo que piensan actualizar el transporte, eso lo vas a tener que hacer en algún momento, además de la discusión de la política cambiaria, ¿no? Que es otro tema que seguramente tendrás alguna pregunta sobre eso. Ok, y Daniel, entonces tuvimos un primer
fogonazo inflacionario de otro fogonazo, ¿no? Porque recordemos el cuarto trimestre del año pasado, ya previo a la devaluación, ya teníamos con una inflación mucho más calentita, promediaba el 12%, tuvimos el salto al 25,5 en diciembre, bajó afortunadamente al 20%, digamos, entre comillas, ¿no? Al 22%. Febrero dio 3, el gobierno un poco saca pecho de esa desaceleración. ¿Crees que esa desaceleración se va a ir suavizando o sos mucho más enfático en esa caída a un dígito? No te digo, bueno, ya nos comentaste que para segundo semestre en julio va en 6, pero en este segundo trimestre, ¿qué podríamos esperar de la inflación, Bueno, aún habiendo algunos precios regulados que se van a ir moviendo? marzo es un mes estacionalmente peor que febrero. Eh, Nosotros las mediciones que tenemos nos dan que está bajando un poquito respecto de febrero, lo cual es una buena noticia, porque cuando uno lo mira teniendo en cuenta este factor estacional, que baje un poquito en marzo, cuando normalmente la inflación de marzo comparada con la de febrero es más alta, es una buena noticia. Mi impresión es que de ahí para adelante, después pegarle al mes es un poco más complicado, pero uno con una economía que tiene un crawling de 2, con el apretón fiscal y monetario que está ocurriendo, el receso que estamos teniendo, la inflación va a bajar a los niveles estos que hablábamos antes, de alrededor del 6% mensual, relativamente rápido. El tema es cómo bajar de ahí a una inflación de menos del 1 mensual, a una inflación de un dígito anual. Eso es lo que es más complicado, pero vos no podés tener la inflación siguiendo al 10 con el crawling al 2, el receso que tenés, si no tenés salto de precios relativos, es muy, muy importante. Si ya han limpiado una parte de ese tema, algunos van a venir, porque obviamente lo de tarifas eléctricas está empezando a pegar ahora. Ahí hemos visto que algunas empresas del interior ya han movido, acá entiendo que vienen ahora, y tenemos aumentos en costos empresarios muy importantes, porque una de las cosas que más va a subir son las tarifas eléctricas de las empresas pequeñas, tanto industriales como comerciales, que tenían un subsidio y ese subsidio han decidido sacarlo por completo. Entonces, tenés ruido, pero otra vez vos tenés una realidad macroeconómica y un ancla, si querés, una política cambiaria que no son. Vos no podés tener mucho tiempo el receso que tenemos, el apretón otra vez monetario y fiscal que tenemos, y la devaluación al 2 mensual, o incluso un número más, y la inflación en 2 dígitos. La inflación va a bajar, eh, no en marzo, pero debería bajar, yo diría, de ahí para adelante, hacia ese nivel que mencioné. Eso yo creo que es relativamente fácil de lograr. A partir de ahí se complica bastante. Daniel, entonces, si me permitís, vamos a ponerle un poquito más de una derivada segunda a estos supuestos para que la inflación baje tan rápido. Vos lo fuiste comentando, que por un lado es el esquema de evaluación, este crawling peg al 2%. También tenemos este apretón monetario, sobre todo este apretón monetario que parecería ser que la temporada alta de licuación ya pasó, digamos, no vamos a tener ahora los Bopreal, vamos a tener supuestamente más compras del Banco Central, considerando que se viene la cosecha gruesa. ¿Cómo ves esa sustentabilidad de este crawling al 2% y al mismo tiempo seguir ajustando los agregados monetarios? Bueno, ahí hay una discusión a ver, yo creo que si el Banco Central moviera el crawling del 2 al 4 o 5% mensual, dado que no, eso también sería consistente con una baja de la inflación a los números que dijimos. Ahí hay una discusión respecto de si esto le genera un problema de credibilidad y el antecedente del gobierno anterior, que con sus dos ministros de Economía, que tuvieron más tiempo, ¿no? Sacando al lado Bataki, que tuvo un periodo muy corto, intentaron modificar la tasa de inflación moviendo el crawling, no fueron muy exitosos. Ahora, yo creo que la situación hoy es muy distinta que en aquel momento. Digo porque hay colegas que tienen esta idea de que es muy difícil, si se toca el crawling, a ver, yo creo que vos hoy tenés una situación que tiene un ancla fiscal, más allá de la precariedad de ese ancla fiscal, pero en la caja los números están. Tenés un apretón monetario importante, eh, y tenés una caída de ingresos muy importante. Todo eso te ayuda a que la inflación baje más rápido. Y si el crawling en vez de 2 se va a 4 o 5% mensual, a mí tampoco me genera mucho ruido. No creo que el Banco Central vaya a mover al 4 o 5% mensual, independientemente de lo que yo creo que debería hacerlo, para evitar el atraso cambiario, porque si uno entra otra vez en una situación de duda sobre el nivel del tipo de cambio real, y bueno, en algún momento van a tener que hacer un salto de evaluatorio, y la expectativa de que haya un salto de evaluatorio ya de por sí te mete ruido.
Entonces habría que tratar de evitar eso. En la Argentina normalmente los saltos cambiarios vienen con overshooting, el overshooting genera ruido. Ese ruido este gobierno ya pagó ese costo político, ¿para qué pagarlo dos veces? O sea, yo creo que, ahora, hoy por hoy, vos me preguntas a mí, ¿está atrasado el tipo de cambio real? No, pero al ritmo que vas, con un crawling de hoy, una inflación, digamos, de 12%, 13% en marzo, te mete una apreciación a un ritmo vertiginoso, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de evitarlo, ¿no? Entre otras cuestiones, por lo que tiene que ver con el plan de estabilización después. Ok, entonces, Daniel, en ese sentido, ¿vos creés que en materia de política cambiaria todavía seguimos en emergencia, ¿no? No moverías un poco, no harías un objetivo de tipo de cambio real estable hasta tanto no logres hacer converger la inflación a un nivel mucho más cómodo, ¿verdad? Bueno, es que eso tiene que venir con el plan de estabilización. Y el plan de estabilización requiere tener arreglado lo que llamamos los fundamentales, que en el caso argentino es básicamente el tema fiscal, si querés en sentido amplio con el cuasi fiscal. Eso tiene alguna fragilidad y para eso hace falta que avancen la ley de emergencia del Congreso. Después requiere tener algún esquema para lidiar con la inercia. Esto yo lo veo complicado porque actualmente esa es la parte heterodoxa y el presidente me parece que va a ser renuente a utilizar instrumentos heterodoxos como acuerdos de precios y salarios que usaron en Israel en los 80. Bueno, yo creo que van a ir por una vía un poco más ortodoxa. Pero la tercera cuestión es que vos tenés que tener un ancla nominal. Y el ancla nominal en la Argentina no puede ser otra que el tipo de cambio. Fijo o con crawling, no importa. En definitiva, el Banco Central controla el tipo de cambio o el ritmo de variación. Y eso tiene que ser creíble. Y para que eso sea creíble, vos necesitas dos alternativas. O tener que tener muchas reservas en el Banco Central, que no las va a tener, aun cuando la cosa está mejorando. Entonces ahí la pregunta es, ¿te las prestará el fondo? Bueno, esa puede ser una opción. Y si eso no está, la forma de generar credibilidad, como pasó en la primera parte del gobierno de Néstor Kirchner, que el tipo de cambio estaba tan depreciado, vos tenías superávit fiscal, superávit externo, cosa que hoy ocurre, y la gente creía que el tipo de cambio se iba a apreciar, porque estaba demasiado depreciado. Hoy ya no estamos en esos niveles de tipo de cambio, pero si vos tenés la sensación de que el tipo de cambio está un poquito por arriba del equilibrio, que te lo vas a ir comiendo con alguna inflación en dólares, si vos querés, eso te da un espacio para que la gente crea en el ANCA. Entonces, acá la credibilidad depende, o tenés los dólares o el tipo de cambio está recontralto. Bueno, por ahí no vas a tener ninguna de las dos cosas y eso te mete ruido en el momento de lanzar el programa de estabilización. Daniel, ahí nombraste, bueno, tener reservas internacionales. Bueno, vamos con una buena tendencia en esa recuperación de reservas internacionales. Casi 10.000 millones compró este gobierno, con todas las salvedades que como bien comentaste, como es este no pago de importaciones que seguramente se va a venir. Pero nombraste el fondo. ¿Qué programa, ves algún acuerdo inminente con el fondo y qué tipo de acuerdo, ¿no? Porque recuerdo la época de Caputo con el fondo, siempre hubo muchas rispideces en cuanto a qué estrategia usar, ¿no? ¿Para qué están las reservas? ¿Si están para usar o están para seducir? No sé cómo lo ves. ¿Qué te imaginas en un acuerdo con el fondo? La primera cuestión es que si va a haber algo con desembolso de divisas, este es un programa nuevo, ¿no? No se puede hacer dentro del programa vigente. El programa actual tiene lo que tiene y si querés desembolsos adicionales, tenés que tener un programa nuevo. Ese programa nuevo, además de metas cuantitativas que Argentina está sobrecumpliendo, diría yo, en lo fiscal, en lo de reservas y en términos de la política monetaria, eh, el tema no hay un problema ahí. En términos de la cuestión estructural, tampoco veo demasiadas diferencias. Yo veo al gobierno muy ambicioso en materia de desregulación y de otras cuestiones, pero el fondo le está pidiendo algo, lo han dicho abiertamente, y lo recogen, yo diría, buena parte, o sea, por todos los medios, que es el tema de que te pide apoyo político, te pide un poco de sustentabilidad política. Esto no puede ser la cruzada de una sola persona, de un grupo de personas. Tiene que ver algo más de apoyo y que yo creo que se va a conseguir al final, porque en la discusión entre Milei y los gobernadores, él tiene una ventaja, que a él la caja le cierra mucho mejor que a los gobernadores. Entonces, si querés, podemos elaborar un poquito en eso. Así que eso le da un margen. Ahora, para terminar el tema del fondo, si te dan un programa para fortalecer reservas, vas a tener también algunos criterios de intervención. En general, el fondo siempre ha sido renuente
a que se usen las reservas del fondo u otras para sostener un tipo de cambio artificial. Entonces, que uno en definitiva utilice la plata del fondo para financiar la dolarización de los argentinos, que vemos un tipo de cambio barato y por lo tanto queremos salirnos de pesos y irnos a dólares. Ahora, para tener alguna suerte de flotación sucia y evitar saltos en el tipo de cambio, me parece que eso se puede discutir. Pero no es que vos vas contra la tendencia, sino que vas tratando de bajar la volatilidad. No, no ir contra la tendencia. Si la tendencia te pide un tipo de cambio más depreciado, bancátela y poné la barba en remojo y bancátela políticamente. Bajar la volatilidad, que te mete ruido en una economía muy dolarizada como es la Argentina y como son otras economías latinoamericanas, eso que es un poco lo que hace Perú. Perú está sentado arriba de toneladas de reservas que le permite al Banco Central que nadie dude respecto de hacia dónde va la política, que puede sostener lo que decide hacer en materia cambiaria. Acá el problema es que no tenés esas reservas para hacer eso. Ese es el tema. Ok. Daniel, aprovecho, seguimos un poco melondeando por el tema de inflación y otra de las noticias que tuvimos en el último mes y también a mí me sorprendió en lo personal fue que el gobierno se lanzó a bajar nuevamente la tasa de interés cuando uno esperaba que las tasas de interés más o menos vayan convergiendo a inflación. Bueno, el Banco Central volvió a bajarlas, nos volvió a poner bien negativas. ¿Cómo podemos prever que la inflación va a ir bajando con tasas de interés negativas? Primero, a mí no me pareció una buena decisión, adelanto eso. Pero segundo, la tasa de interés uno la tiene que mirar dentro del contexto de toda la política monetaria cambiaria. O sea, vos podés tener tasa de interés muy baja, incluso negativa, cuando tenés un tipo de cambio recontra alto. Porque también hay algo de cierto en esto de que nosotros miramos el arbitraje contra el dólar, no solamente contra los precios. Y lo que vos tenés además es un crunch monetario importante. Vos, de la mano de la caída de los agregados monetarios, también ha habido una caída en los préstamos al sector privado. De la política monetaria, por más que la tasa sea negativa, yo no diría que es pasiva o, sí, o flojita, digamos, es bastante dura. Ahora, a mí no me pareció prudente hacer eso. Y ahí el problema es que también en términos de qué señal, ¿por qué hacen eso? En realidad porque quieren seguir licuando los pesos. ¿Y para qué quieren seguir licuando los pesos? Porque quieren dolarizar. Eso te mete ruido porque te demora la recuperación de la demanda de dinero, que ahí tenés un bonus. El día que vos estabilizás, la demanda de dinero debería recuperar, porque vos has tenido el dinero transaccional bajando un montón de la mano de que el costo de tener dinero transaccional que no paga interés es altísimo por la aceleración de la tasa de inflación. El día que vos bajás la tasa de inflación, algo de remonetización tenés, y en la medida que hoy no necesitas plata para el fisco, esa remonetización se usa para dos cosas. O para recuperar más rápido reservas en el Banco Central, en alguna medida lo que hizo la Baña en su momento, el impuesto inflacionario fue para acumular reservas, o el señoriaje si vos querés, o se puede utilizar o sea, lo puedes usar para mejorar un activo o lo puedes utilizar para expandir el crédito al sector privado más rápido, por lo cual la recuperación es más rápida. Mi impresión es que sería prudente recomponer reservas en el Banco Central. Si quieren dolarizar, cosa que aparentemente no quieren, porque ahora están hablando de competencia de monedas, de una cuestión más de cambios en el código civil para poder permitir mayor profundidad a los contratos en dólares, pero no lo sabemos. Entonces, Y Daniel, esto de licuar no me parece que sea. A ver, tampoco es que han caído tanto los intereses del Pacificar y por ahí quieren seguir bajando. Otra vez están alrededor de 6 puntos del PBI, sigue siendo un número muy alto. claro, porque si al mismo tiempo vemos una recuperación fuerte de los depósitos porque seguimos encepados, por ejemplo, los pases pasivos ya están en 31.000 millones otra vez, o sea, todo lo que quiso ahorrar por baja de interés, obviamente quizás se le transforme también por baja de inflación y aumento del stock de pases pasivos, también esa pelota va a seguir subiendo. Puede Pero ocurrir. bueno, ahí veremos después la aritmética. Y antes de entrar a a otro tema, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que este año va a haber una apertura del cepo? Porque hay algo que el gobierno un poco se beneficia de tener para este programa de estabilización, hacerlo con cepo, es mucho más cómodo. ¿Le ves alguna flexibilización o alguna apertura en el corto plazo? ¿Crees que ya es para la agenda del 25?
A ver, por un lado parecería que el gobierno quiere ser prudente, lo ha dicho el propio presidente, lo han dicho también unos funcionarios importantes. A mí no me desespera abrir el cepo este año, creo que sí deberían pensar seriamente en resolverlo el año que viene. Uno puede ir flexibilizando algunas cosas, pero independientemente de lo que yo creo, vamos a poner las condiciones que uno tiene que tener. Uno tiene que tener resuelto el overhang monetario, porque si tiene muchos pesos dando vuelta que no querrían estar, que están adentro nada más que porque están encepados, el día, eso yo creo que más o menos se ha resuelto. Yo no creo que hoy tengas overhang monetario después de la licuación que hemos tenido. La segunda cuestión es que no tenés que tener pagos pendientes de dólares, y ahí hay pagos pendientes de dólares, porque están generando nuevos atrasos. Entonces la pregunta es, ¿va a haber un nuevo BOPREAL o como se llame para el endeudamiento comercial que ha generado este gobierno? ¿Qué van a hacer con los dividendos? Vos fíjate que uno puede abrir el momento en que va a abrir, ponele que sea 1 de julio, por decirle un nombre, o 1 de enero, no importa, pero en el momento, yo voy a decir, de acá para adelante la cosa es libre. Bueno, ¿qué hago con los stocks? Porque si uno tiene deuda por importaciones adicionales generada dentro de este gobierno por 10.000 millones de dólares y vos abrís el cepo, toda esa deuda te va en un día, eso, nadie hace eso. Por lo tanto, tenés que tener resuelto eso. Bueno, podrá haber otro bono, tenés que ver qué va a hacer con los dividendos, podrá haber otro bono. Bueno, eso te va generando un montón de deuda del Banco Central, que en la medida que es deuda corta, te sigue pegando en la definición de reserva neta, que te van a seguir dando negativas, ¿no? Esto no hay magia, digamos. Entonces, en realidad lo que uno tiene es que resolver estos temas antes de discutir la apertura del cepo. A mí me parece que lo de los pesos está más o menos resuelto, pero se han ido generando nuevas deudas en dólares que de alguna manera tenés que tener, darles un camino de salida, pero que no puede ser automático. Y a partir de ahí, para los flujos nuevos, creo que se podría abrir sin demasiado problema. Pero eso genera un tema hoy. ¿Cómo vas a lidiar con eso? Estamos hablando de una cifra significativa de importación, hace otra vez unos 10.000 millones de dólares. Ok, Daniel, siendo un poquito más para lo fiscal, que si querés es la piedra, la madre de todas las batallas, tuvimos como vos bien comentaste al principio, un poco que Caputo cumplió su palabra cuando le preguntaban qué pasa si no sale la ley bases, y bueno, se va a venir más ajustes, como que esa amenaza se hizo presente, ¿no? Hubo un derrumbe, cualquier tipo de gasto que uno mira, hubo un derrumbe impresionante, 36-37% lo que cayó en febrero, más o menos lo mismo cayó en términos reales en el primer bimestre, con ingresos también corriendo la de atrás. ¿No te da temor esta caída del nivel de actividad y la caída en la recaudación para cumplir, para que no sea un poco lo que le pasó allá en la convertibilidad, ¿no? Que la economía al no traccionar un poco se le alejaba el arco cada vez más al equilibrio fiscal? Bueno, hay algo de eso, obviamente que los impuestos dependen del nivel de actividad, pero eh, eso es una cosa transitoria, porque algo por ahí que yo mencioné al pasar, esta economía está sobreajustada en materia de los ingresos de la población. O sea, vos no necesitas estos niveles de salario. O sea, vos cuando una economía tiene una mala noticia del exterior, se caen tus precios de exportación, tenés un... Bueno, normalmente el nivel de vida de la gente, si no tenés ahorros agregados, o sea, no tenés el fondo del cobre chileno, para ponerlo de alguna manera, o no tenés una gran cantidad de reservas en el Banco Central, vos tenés que ajustar los ingresos de la gente a lo que la economía da, a lo que la economía puede importar, si vos querés. Pero nosotros hemos tenido un sobreajuste. Entonces, yo te diría que uno debería tener una recesión que se va dando vueltas. Es una cuestión de aguantar un par de trimestres, ¿no? Que vas a meterte en una recesión que no tiene salida. Por eso yo creo que puede haber una recuperación de B corta, porque la economía se sobreajustó. ¿Y que se Ahora, sobreajustó por el consumo, Daniel? no, ¿Dónde, bueno, por los dónde? niveles de ingreso, vos has tenido una caída de salarios reales y de jubilaciones en términos reales monumental, que no era necesaria para las cuentas externas de la Argentina. En ese sentido se sobreajustó. Pues siempre tenés que el nivel de ingreso de la población te determina, es driver principal de la demanda doméstica. Esa demanda doméstica tiene un componente importado importante. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no tenés los dólares, no puedes tener eso. Si no tenés de dónde compensar esos dólares que no te entran de flujo. Ahora, vos eso hoy no lo necesitas. Argentina va a tener cuentas externas súper holgadas, producto de esta. Ahora, eso debería revertirse rápido. Y el gobierno nacional tiene una ventaja de que una parte de sus ingresos proviene de impuestos al comercio exterior, que han aumentado por la devaluación y por el aumento de la tasa del impuesto país. Entonces, la nación
está en mejores condiciones para capear el temporal que las provincias, cuyos ingresos dependen básicamente de la actividad interna. Entonces, las provincias tienen un problemón. Entonces, ¿qué pueden hacer las provincias? Aplicar la licuadora. ¿Cuál es la principal partida de gasto de las provincias? Los salarios de los empleados públicos. Lo que en la nación son las jubilaciones, en las provincias son los salarios de los empleados públicos, que representan alrededor de 60% del gasto primario de las provincias. El problema es que la licuadora ahí es un poco más compleja, porque tienen riesgo de huelga, prestan servicios esenciales. No te olvides que el empleo provincial, además de la burocracia, es maestros, policías y trabajadores de la salud. Sectores que cuando te paran te generan un problema. Entonces, en esa carrera, o sea, te lo voy a poner en términos, si querés, para que se entienda más allá de las consecuencias sociales y éticas que tiene esto, los jubilados protestan mucho menos que los empleados públicos provinciales. Entonces, en esa carrera de quién aguanta, Milei tiene dos ventajas. Recibe mucha más plata, recibe ingresos que no están tan afectados por la recesión, porque han tenido una suba en las alícuotas importantes, más allá de que las importaciones se caigan, has tenido una suba en el impuesto país fenomenal, y además la licuadora sobre las jubilaciones aguanta más que la licuadora sobre los empleados públicos provinciales. Obviamente que después tiene la restricción social y naturalmente es deseable que se devuelva parte de esta licuadora sobre las jubilaciones. Pero eso debería motivar a los gobernadores a acordar, porque la verdad que no sé cómo hacen para llegar a pagar el aguinaldo de mediados de año si no tienen alguna recomposición de ingresos. Vía el Daniel, ahí un poco tratando de ir un poquito más a fondo, también es cierto lo que decís, obviamente está demostrado que los jubilados tienen menos presión que el empleado público provincial o municipal, pero también es cierto que a la hora de negociar en el Congreso la ley de bases, el programa, la ley de movilidad jubilatoria es central, ¿no? Todos los bloques tienen tienen un programa para los jubilados. ¿No lo ves como es una fragilidad también para lograr consenso, que el gobierno se escude en el ajuste a los jubilados? Bueno, obviamente que no es lo deseable y eso se va a revertir. La pregunta es cuánto se va a revertir. Porque vos con la fórmula que tenés hoy, en el año 2025 tenés jubilaciones que vuelven a 7 puntos del PBI. Con cualquiera de las cosas que se está discutiendo en el Congreso, de los bloques mayoritarios, digamos, eso no ocurre, recuperan menos. Entonces, la propia oposición o las fuerzas políticas más cercanas al gobierno no libertarias te están planteando una solución fiscal intermedia. Lo que pasa es que, bueno, ahí está si el gobierno quiere comer la mitad de la inflación de enero. Si no le quiere comer la mitad de la inflación de enero, terminás en los niveles de diciembre, que están un poco por arriba de 6 puntos del PBI, no vas a 7 o 7 y pico. Después Y, y tendrás la discusión si tenés que dar bonos, si perdés algo de plata. Tenés la cuestión de que la gente va a litigar y va a ganar los juicios, pero la va a cobrar dentro de 5 o 6 años, con lo cual en la transición hacia ahí vas a tener una situación fiscal que te va a dar tiempo para ir bajando otras partidas de gasto. Yo no digo que esto esté bien, a mí me parece que lo que han hecho en términos de licuadora es, te diría, bastante salvaje, pero yo estoy tratando de describir los números y tratando de responder tu pregunta, no es que estoy No, no, adhiriendo. está claro, Daniel, está claro. Ahora, el otro tema que también es bastante importante a la hora de la discusión política es qué pasa con el impuesto a las ganancias, ¿no? Ahí un poco Milei se lava las manos, que se lo piden las provincias, pero también es una necesidad del gobierno de que el impuesto a la ganancia le empiece a mejorar los ingresos. ¿Cómo estás viendo eso? Obviamente todos queremos que se va a llegar a un acuerdo, pero ¿cómo lo ves dinámicamente ese proceso? Primero, la reforma de Massa, que fue un disparate, como cada vez que Massa opinó sobre el impuesto a las ganancias, lo arruinó el impuesto. Ahora después voy a volver sobre eso, pero costó un punto del PBI. Ese punto del PBI, 0,6 es de las provincias, 0,4 es de la nación. O sea, las provincias, este es un impuesto que tiene una participación de las altas porque no tiene asignación específica al sistema de seguridad social, como si ocurre con el IVA, por ejemplo. ¿Por qué lo de Massa es un horror? Porque el impuesto a las ganancias en la Argentina tenía, esto afortunadamente es por Zoom, porque si fuera presencial, por ahí varios de los participantes me querrían matar, pero el impuesto a las ganancias en la Argentina, como pasa en muchos lugares de Latinoamérica, tenía un mínimo no imponible relativamente alto en relación al ingreso promedio de la población. Pero además tenía, arrastraba un problema de cuando uno empezaba a pagar, rápidamente se iba a la tasa máxima del impuesto.
Bueno, ninguna de estas dos cosas lo que uno ve en los países desarrollados, ni tampoco la segunda en los países de la región. Uno tiene, cuando la gente empieza a pagar con tramos, con tasas marginales que van subiendo hasta la tasa máxima. Entonces lo que había que corregir, si uno no quería meterse con el mínimo no imponible, era el tema este del salto tan abrupto en la tasa media del impuesto, que es lo que en definitiva pagamos nosotros. Y Massa no hizo eso. Massa lo que hizo fue aumentar el mínimo imponible para sacar 700.000 personas del impuesto y después, a partir de ahí, seguir teniendo el mismo salto. Tampoco arregló la discriminación que hay entre asalariados y autónomos, que es mayor de la que por ahí se puede justificar hasta por una razón conceptual, con lo cual dejó un impuesto tan malo como había antes, pero con un mínimo imponible más alto. ¿Cuál es el problema ahora? Que si vos querés arreglar esto y recuperar la recaudación, o volvés al punto de partida que no estaba bien, o bajás el mínimo no imponible o subís la marginal, porque la aritmética no te da para recuperar un punto del PBI. La propuesta que ha hecho el gobierno en esto que ha circulado, no recupera el punto del PBI, recupera menos, porque baja un poco, baja el mínimo no imponible, pero no te lo lleva al momento premasa, y además porque te trata de hacer una suba más gradual. Así que, bueno, no se va a recuperar el punto del PBI. Ahora, cuando los gobernadores del sur le dicen, perdón, además en el impuesto a las ganancias hay una cantidad de cuestiones que pueden ayudarte a recomponer la recaudación, que son gastos tributarios. Había lugares en el país o actividades en las cuales el mínimo no imponible era más alto, la Patagonia como región y algunas actividades que tenían parte de sus ingresos exentos por ley, camioneros, bancarios creo que también. Y después hay cuestiones que son desopilantes, que ocurren solamente en un país como la Argentina, donde tenés actores, discusión entre empleadores y trabajadores, que en esa discusión hacen que una parte del sueldo no pague ganancias. Esto pasa con algunas provincias que determinan que una parte de su ingreso es no remunerativo, pasa con algunas partes del gobierno nacional, con los otros poderes, no el ejecutivo, que determinan que una parte del salario de sus integrantes es no remunerativo, y pasa con acuerdos entre privados, cuando se determina que hay no remunerativos, y bueno, esto el proyecto trata de corregirlo, diciendo, bueno, mira, acá la única exención es la que figura en la ley. Como un gobernador o una negociación paritaria puede hacer que una parte del salario... Bueno, esto fue un desmadre, un problema, si querés, en algunos casos de administración tributaria, y en otros esta cuestión de, si querés, licencia legal, para ponerlo de alguna manera. Eso puede ayudar a compensar la recaudación, porque reconozcamos que el impuesto a las ganancias es el que le da la progresividad al sistema, y si uno lo empieza a ser un colador en materia de exenciones, esa progresividad o esa equidad horizontal, por lo menos, se pierde. Tengo dos personas que ganan lo mismo, uno paga y otro no paga, nada más que porque el gobernador determinó que sus empleados van a pagar menos impuestos a las ganancias que los de otras provincias. Esto es un disparate que no pasa en ningún país del mundo. Y Daniel, ¿crees que una vez que supongamos que se logra acuerdo, pongamos un equilibrio, supongamos en el mejor de los casos que también se eliminen las exenciones y demás, y el gobierno en lugar de recuperar uno, recupere medio punto, un poquito más? ¿No, eso no va a ser un golpe para el consumo y a la recuperación? ¿No crees que eso le puede restar vigorosidad a la B corta? A ver, independientemente de qué impuesto se suba, si vos cerrás el fisco, en definitiva, espera, cerrar el fisco tiene una cuestión recesiva, a menos que vos lo compenses con un boom de credibilidad. Y eso ocurre, bajes el gasto o subas impuestos. Después, ya no te diría que es la segunda derivada, es la cuarta derivada ponerte a discutir si ganancias genera más receso que bajar 2 puntos las jubilaciones. A mi impresión es que los jubilados gastan todo su ingreso y por lo tanto eso es a priori, desde un punto de vista keynesiano simple, más recesivo que la suba del impuesto a las ganancias, donde está yendo sobre alguna gente que tiene alguna capacidad de ahorro, porque ojo, vos le bajás el impuesto a la ganancia a la clase media, pero también paga menos impuesto a la ganancia a la clase alta, porque hay una parte que es intramarginal, ¿no? Entonces, yo te diría que esa es la cuarta derivada, digamos. O sea, el Ok. apretón fiscal es recesivo, salvo que lo compenses con un boom de credibilidad. Ese boom de credibilidad puede ocurrir. A ver, puede ocurrir porque haces reformas estructurales
y eso motiva alguna entrada de capitales para inversión o para los argentinos mismos decidiendo gastar. Pero también te puede ocurrir que vos la economía rebota porque estaba sobreajustada, que es uno de mis argumentos. Y además tenés el efecto positivo de la recuperación de la cosecha, que va a ser menos que antes, no tanto por el volumen, sino por los precios, que están peor de lo que estaban en diciembre, y por lo tanto nos va a costar eso alrededor de 5.000 millones de dólares de incremento de exportaciones, que van a subir un montón, pero van a subir 5.000 millones de dólares menos. Esto sí es un problema que te quita combustible a la recuperación. Pero igual las condiciones para recuperar están, aún a pesar del ajuste fiscal, que es de por sí recesivo. Subas impuestos o bajes gastos. Daniel, antes de enfocarnos más en las perspectivas, saliendo un poquito de la coyuntura de corto plazo, me queda una pregunta que importante para también este plan de emergencia o de estabilidad, son los subsidios y un poco también asociado a la inflación. El gobierno últimamente se sentó en la caja, empezó a acumular deuda flotante y las tarifas todavía el ajuste no llegó, e incluso lo está demorando. ¿Crees que los subsidios, cómo ves esa corrección de precios relativos y baja de subsidios? ¿Se va a dar este año o vamos a tener que acostumbrarnos a que sea mucho más gradual de lo que el gobierno desea? Mirá, yo creo que hay una parte que la van a tener que hacer este año, porque no pueden tener los subsidios yendo para arriba. Vos acordate que acá tenés el consumo residencial, que tiene 3 categorías de consumidores. Los de más altos ingresos no van a tener más subsidios. Eso ya se había eliminado en el gobierno anterior, pero después volvió sobre el final, en el marco del populismo final hacia la elección presidencial. Eso se va a remover. Y después no queda muy claro, o sea, hay un esquema de tratar de subsidiar a los del medio y a los de abajo en función de lo que pesa la energía en los ingresos familiares. Esto requiere una base de datos que se está trabajando, entiendo yo, por lo que dicen los diarios, pero que todavía no está listo. Entonces ahí no está previsto hacer muchos aumentos, con lo cual los subsidios ahí están aumentando, no bajando. Estamos hablando de la gente de ingresos bajos y de ingresos medios. Pero después está todo lo que es empresas. En empresas, hace rato que se removió el subsidio para grandes empresas, pero te quedaban todas las empresas del medio. Todo parece indicar que eso también va a caer rápido. Por lo tanto, vas a tener quejas de empresarios pyme que van a tener una factura de luz. El gas todavía no está definido, pero facturas de luz que han dicho que van a multiplicarse por 5. Van a subir 400%, ¿no? En algunos casos. ¿Eso Depende crees cómo sea que... la pyme, depende qué tipo de consumo tenga la pyme, porque si son consumos eh, más altos, la suba es menor porque ya tenían menos subsidios. Depende, no es que todo el mundo que por ahí tiene una pyme que está escuchando va a tener la factura por 5, pero hay casos que se multiplica por 5. Y esto va a ocurrir porque en definitiva, ¿cuál es la alternativa que tiene el gobierno? ¿Seguir perforando más a los jubilados? No parece que sea viable eso, o sostenible. Entonces yo creo Perfecto. que por ahí no vas a tener una reducción de subsidios tan rápido como esperaba el gobierno, pero la van a hacer una parte importante dentro del año. Mm. Daniel, ya nos quedan 10 minutos. Me gustaría un poco salir de la vorágine del corto plazo y un poco tratar de que nos muestres el camino de más de mediano plazo. Argentina, más allá de todo esto y estas buenas intenciones que marca el gobierno, todavía tenemos un riesgo país arriba de los 1.600 puntos. ¿Y crees, qué necesita Argentina para sacarnos de la emergencia y verdaderamente estar en un plan de estabilización y un sendero de crecimiento sostenido? Por dónde ves que seguiría esta lista de deberes del gobierno? ¿Qué debería ir haciendo? Mirá, yo creo que acá lo que uno necesita es mostrar que lo que se consiguió fiscal es sostenible, para lo cual hace falta reformas fiscales estructurales, porque la licuadora sola en algún momento empieza a hacer agua, empieza a fallar. Y la segunda cuestión que está relacionada con lo estructural también es tener un paquete estructural donde uno va mostrando avances. Yo diría ahí que los avances para mí hay 2 avances centrales para la macro. Después todo lo que es sectorial es relevante. En algunos casos, por ahí tengo algunas diferencias con algunas cosas que se han planteado, pero digamos que lo laboral es fundamental. Lo que está en el decreto era una parte de la reforma laboral, eso ha sido bloqueado por la justicia. Hasta que se pida a la Corte, así que es muy importante que eso vaya en el proyecto y sea aprobado. Creo que sea incluido en el proyecto, pero tiene que ser aprobado. O sea, Argentina necesita dar una señal contundente en materia de reducir la litigiosidad laboral y los
abusos que genera en términos del monto de las indemnizaciones, y dar un esquema también donde vayas con indemnizaciones que se ajustan por inflación, no que depende de la provincia, te matan con los intereses o en otras te benefician. Es decir, había un montón de cosas que corregir, estas cosas se corrigen. De hecho, estaban en el decreto, en el DNU, pero están suspendidos, así que es muy importante que eso se apruebe por ley. Y la otra cuestión que tiene entidad macroeconómica es la aceleración de los acuerdos comerciales, donde ahora tenés un gobierno más proclive a abrir la economía, y por lo tanto, si volvemos a tener la oportunidad de hacer una Unión Europea-Mercosur, no va a ser en este caso la Argentina la que bloquee esa gran oportunidad que lamentablemente el gobierno anterior dejó pasar, o le puso trabas para que esto no ocurriera. Así que yo creo que eso sería una señal contundente en materia de reformas estructurales por la entidad macroeconómica que tienen, porque permean a un montón de sectores. Después sí se requiere ir eliminando el cepo, si no pones trabas a inversiones, después tenés tener una macroeconomía donde la inflación se baja. Si vos conseguís estas 4 cosas, Argentina va a tener un crecimiento muy importante en los próximos años, porque el mundo en realidad demanda muchas cosas que nosotros hacemos, más allá de la desaceleración de China, que ha puesto un problema con los precios de las commodities, ¿no? O fíjate que el mundo quiere energías limpias, eso requiere, salvo que vayan con las baterías de hidrógeno, litio, que Argentina tiene una gran oportunidad, requiere cobre, que Argentina tiene una gran oportunidad, después tenés todavía en la transición energética el gas natural, Argentina tiene una gran oportunidad, y finalmente parecería que las petroleras se van a poner de acuerdo y hacer un solo gran proyecto que permite tener costos más bajos, por lo menos hay una nota en La Nación en ese sentido. Después tiene la economía del conocimiento, donde un país como la Argentina tiene tantos unicornios, casi un milagro, con todos los problemas que tiene la Argentina. Tenés una demanda en un mundo que crece por turismo, Argentina tiene un gran potencial ahí. Es decir, donde vos mirás, Argentina tiene oportunidades. Pasa que la macro te traba esas oportunidades, o una regulación sectorial que a veces no está a la altura de los acontecimientos. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad a mediano plazo. Pero eso lo vamos a ir viendo en el 25, en el 26. Porque primero ¿Ves? van a querer ver que resolvemos los problemas, y no con la licuadora, sino con una cuestión más estructural. Y en ese sentido, Daniel, ¿ves, nos podemos ilusionar en este, por lo menos en el corto, pongamos mediano plazo ya para pensando en 2025, en que Argentina va a ir reduciendo la presión fiscal? Porque hasta ahora todo lo que hemos hablado para estabilizar, todo apunta a que la parte de ingresos no se toca. ¿Crees que Argentina podemos empezar a ver cierta flexibilización en la política tributaria? ¿O Yo no es creo el que momento? vamos a poder ver la baja de un impuesto muy malo, que es el impuesto inflacionario. Eso va a ocurrir. Los otros va a depender del ritmo al cual baje el gasto y cuán sostenible es esa baja de gasto. Vos recordás que nosotros tenemos en la Argentina, teníamos cuando empieza este gobierno, en los números del gobierno, 5 puntos de déficit, y además el gobierno nacional recibe ingresos por otro tanto de impuestos que son muy malos, en los cuales alguno aumentó el gobierno nacional, que son ingresos brutos, perdón, el país, el impuesto al cheque, que es un impuesto en cascada, y si querés sumarle a eso, retenciones. Entonces es una agenda de 10 puntos del PBI. Te recuerdo que el gasto nacional es 22-23. O sea, no te da la aritmética para hacerlo. O sea, primero tenés que erradicar el déficit, y después, a medida que la economía vaya creciendo, lo que hay que hacer es que el incremento en la recaudación se utilice para bajar impuestos y no para volver a aumentar el gasto. Que ese fue, si querés, el gran error estratégico del kirchnerismo por su manía de aumentar el gasto y de hacer clientelismo. Cuando Argentina se recupera de la crisis del 2001-2002, tenías un montón de impuestos que se habían puesto para la emergencia, que eran máquinas de generar plata, retenciones e impuesto al cheque para tomar los más importantes, ingresos brutos en las provincias, que con la recuperación económica subieron un montón. En lugar de usar eso para bajar tasas de impuestos, empezaron a aumentar el gasto a lo loco. Entonces, eso que se desmadró entre el 2004-2005 y el 2023, salvo el periodo de Macri que bajó el gasto, sobre todo al final, no lo vas a arreglar en un año, porque es un viaje de gasto público como 15 puntos del PBI, que va a requerir tiempo arreglar. O sea, requiere Daniel, un gobierno con mucha convicción de decir, mira, cuando tengo un poco de margen, bajo impuestos y no subo gasto.
Mm. Daniel, nos quedan los últimos minutos y me gustaría saber, bueno, ya nos diste el panorama, nos fuimos bastante constructivos con la dinámica inflacionaria que marcaste, la política del crawling que todavía tiene aire para aguantar, recuperación de reservas, incluso nombraste que vamos a entrar a la cosecha gruesa ya con reservas netas positivas. Más allá de todos estos, lo que está detrás de eso, digamos, ves una política fiscal convergiendo al equilibrio fiscal, obviamente trato de hacer un resumen, ¿no? Pero ¿dónde crees que tengamos, cuál es lo que más te preocupa para este plan de llegar a esa estabilización o bajar toda esta tensión que vivimos en los últimos ya casi 6 meses? Y yo te voy a decir dos cosas obvias. Una es que la sociedad aguante el apretón que están metiendo desde el punto de vista fiscal. Y otra es que la política, en lugar de llegar a un acuerdo que hoy favorece a todas las, si querés, hay cierta coincidencia, creo yo, entre el no kirchnerismo de la política, por alguna razón eso se frustre y repitamos un experimento, bueno, fallido proyecto de ley, y ahora con el DNU, y por lo tanto le dejen, quede en el gobierno nacional nada más que la licuadora, y eso va a empezar a generar un montón de preguntas. Que yo creo que es una cuestión, la realidad, que esto es obvio, la realidad social aguanta hasta que la economía empiece a recuperar, son varios meses más, ¿no? De una situación bastante precaria, y si uno puede tener algo de la política que acelere un poquito o que el pago que tiene que un país hace las cosas bien. Si eso la política está a la altura de las circunstancias, eso nos ayuda a que haya por ahí alguna entrada de capitales y que ayude a recuperar la economía más rápido. Ahora, las dos cosas es lo que yo creo que hay que mirar en el próximo par de meses. O sea, ¿no ves inconsistencias en la política económica que te haga desbarrancar? A ver, a mí hay unas cosas que no me gustan, pero yo te diría que con los números fiscales ordenados, con todavía el margen cambiario que tenés, yo no lo veo arrancando por una cuestión del programa. Ahora sí, dentro de 2 meses por ahí empezás a dar señal de que te vas a meter en un atraso cambiario, la licuadora se te empezó a descomponer antes de tiempo, bueno, puede haber cosas, pero yo creo que hay una gran oportunidad y en estos 2 meses se juega mucho. Bueno, Daniel, un gustazo tenerte acá. La verdad, te hemos peloteado por todos los temas. Nos has instruido mucho en cómo ver la macro de los próximos meses. A los que preguntaron ahí por el chat, esta conversación va a estar grabada y va a estar en nuestro sitio de perspectivas, como todos los contenidos que hacemos. Así que, de mi lado, Daniel, te agradezco un montón habernos dado esta charla y este lujo personal que me puedo dar. Muchísimas No, gracias. gracias a vos, Martín, y buenos días, y gracias a todos por estar conectados ahí una hora aguantándonos. Sí que. Abrazo Bueno, y gracias. gracias. Chao, chao.